Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Llenos aquí un día más para iniciar esta práctica de la Lección Divina. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, también te invito a que veas los videos de la parte teórica de la Lección Divina que te he dejado aquí abajo en la casilla de descripciones, un enlace y ahí entras a los 6 videos que te he dejado para explicarte todo el fundamento teórico de esta práctica. Eh, Te invito a que dispongas el corazón, a que dispongas tu mente, tengas Biblia en mano, un cuaderno, un lápiz y busques un lugar tranquilo para que en los próximos 30 minutos podamos estar a la escucha de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, sin muchos más preámbulos, vamos a comenzar. Solo te recuerdo que es importante que me apoyes con un me gusta aquí abajo en el video para que así la plataforma YouTube nos dé a conocer a muchas más personas. Gracias por tu apoyo. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Y entramos al primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura. Te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 13 al 16. Continuamos con la lectura de este capítulo de San Lucas y veamos qué nos trae hoy el Evangelio. Em, Voy leyendo en voz alta mientras tú vas siguiendo la lectura, bien sea desde tu Biblia o desde la pantalla. Comencemos. En aquel tiempo Jesús dijo: Ay de ti, ciudad de Corosaín, ay de ti, ciudad de Betsaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos: El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Y en este primer paso de la lección divina, después de haber leído por primera vez el texto, llegamos a esta pregunta: ¿qué dice el texto que acabo de leer? Es momento de repasar, es momento de subrayar, es momento de extraer las partes más importantes y de ir desglosando, de ir comparando con otros textos de la Biblia y así tratar de llegar a el mensaje de la meditación. Entonces, vamos a concluir este primer paso repasando la lectura. Hagámoslo juntos. Bien, en la lectura de hoy, el Evangelio da continuidad al envío de los 72 discípulos y discípulas que hablábamos el día de ayer. Al final de este envío, Jesús decía que había que sacudirse el polvo de los zapatos cuando los misioneros no fueran recibidos. Recordemos ese detalle del día de ayer que llamó poderosamente la atención porque eh, Jesús lo decía prácticamente de una manera muy tajante: si no los reciben, no insistan,
sacúdanse el polvo de sus sandalias y vayan a otro lado. El Evangelio de hoy acentúa y amplía esas amenazas a los que no aceptan recibir la buena noticia. ¿Qué nos dice? Vayamos a los versículos 13 y 14. Y dice, ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida. El espacio por donde Jesús anduvo durante aquellos 3 años de su vida misionera era pequeño realmente. Abarcaba unos pocos kilómetros cuadrados a lo largo del mar de Galilea, alrededor de las ciudades de Cafarnaún, Betsaida, Corosaín. Fue en este espacio tan pequeño que Jesús realizó la mayor parte de sus discursos y milagros. Él vino para salvar a la humanidad entera y casi no salió del limitado espacio de su tierra. Trágicamente Jesús tuvo que constatar que la gente de aquellas ciudades no quiso aceptar el mensaje del reino y no se convirtió. Pareciera como un fracaso, visto desde el punto de vista de un predicador, de un evangelista, de un misionero, pareciera un fracaso. Las ciudades se centraron en la rigidez de sus creencias, tradiciones, costumbres y no aceptaron esa invitación de Jesús para cambiar su vida. Y entonces Él les dice, ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, también el tiempo eh, dice en vosotros, a tiempo a que sentados con sayal y ceniza se habrían convertido. Es decir, Jesús compara las dos ciudades con Tiro y Sidón, que en el pasado fueron enemigos terribles y muy temibles de Israel, maltrataron al pueblo de Dios, por eso fueron maldecidas por los profetas. Esto lo podemos repasar y ver en los libros de Isaías, capítulo 23, versículo 1, Jeremías, capítulo 25, versículo 22, en Ezequiel, capítulo 26, capítulo 27, capítulo 28. Y así, estos son unos ejemplos de donde podemos revisar estas advertencias que se le hacía a Ciro y a Sidón, a Tiro y a Sidón, perdón. Y ahora Jesús dice que estas mismas ciudades, símbolo de toda la maldad hecha al pueblo en el pasado, se hubieran convertido si hubieran acontecido tantos milagros como en Corosaín y en Betsaida. Es decir, Jesús está haciendo una comparación con una de las dos ciudades peores del Antiguo Testamento, Tiro y Sidón, con Corosaín y Betsaida. Vayamos al versículo 15 y dice, ay de ti, Cafarnaún, y tú, Cafarnaún, hasta el cielo te vas a encumbrar, hasta el Hades te hundirás. Jesús evoca la condena que el profeta Isaías lanzó contra Babilonia. Orgullosa y prepotente, Babilonia pensaba, voy a subir hasta el cielo y levantaré mi trono encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en la montaña donde se reúnen los dioses y allá donde el norte se termina. Subiré a la cumbre de las nubes y seré igual al Altísimo. Revisemos esto en Isaías 14, versículos 13 y 14. Pensaba, pero se engañaba de lo lindo. Aconteció todo lo contrario, dice el profeta, ay, has caído en las honduras del abismo,
en el lugar donde van los muertos. Jesús en este trozo compara a Cafarnaún a esta terrible Babilonia que destruyó la monarquía y el templo. Llevó al pueblo al cautiverio del cual no se recuperó nunca. Al igual que Babilonia, Cafarnaún pensaba ser algo, pero fue a parar a los abismos del infierno. El Evangelio de Mateo, en este caso, compara a Cafarnaún con la ciudad de Sodoma, símbolo de la peor perversión que fue destruida por la ira de Dios. Eso lo podemos revisar en Génesis 18, versículo 16, hasta Génesis 19, versículo 29. También dice Sodoma se hubiese convertido si hubiese visto los milagros que Jesús hizo en Cafarnaúm. Hoy sigue la misma paradoja. Muchos de nosotros que somos católicos desde la infancia tenemos tantas convicciones consolidadas que nadie es capaz de convertirnos. Cuando se nos dice que estamos equivocados en algo, por lo general nos aferramos y nos empeñamos a nuestras viejas creencias, en nuestras viejas tradiciones, y no creemos, no nos dejamos convertir. Por tanto, en algunos lugares el cristianismo, en vez de ser fuerte, fuente de cambio, fuente de conversión, se ha vuelto y se ha reducido más bien en un choque de fuerzas reaccionarias, como si fuese unos políticos, unos partidos políticos unos contra otros. Cierra este pasaje de Lucas en el versículo 16 diciendo, quien los escucha a ustedes, a mí me escucha, y quien a ustedes los rechaza, a mí me rechaza, y rechaza a quien me ha enviado. La frase acentúa la identificación de los discípulos con Jesús. Los discípulos no van en nombre propio, los discípulos van en nombre de Jesús, enviados por Jesús. Y esta frase acentúa esa identificación con los discípulos en cuanto al rechazo de parte de las autoridades. En Mateo, la misma frase de Jesús colocada en otro contexto acentúa la identificación de los discípulos con Jesús en cuanto al recibimiento por el pueblo. Tanto el uno como el otro caso, tanto como la acogida de las autoridades como la acogida del pueblo, es en la entrega total que los discípulos se identifican con Jesús y que se realiza así el encuentro con Dios y que Dios se deja encontrar por aquel que le busca. ¿A través de quién? De esos insignificantes discípulos que fueron rechazados y que siguen siendo rechazados hoy en día. Entonces, tomando en cuenta estos datos, hermanos y hermanas, pasemos al paso siguiente. Segundo paso, entonces entramos a la meditación y es momento de preguntarnos qué me dice a mí el texto. Cómo este texto que parece muy antiguo y que le está hablando a dos ciudades muy lejanas, no está tan lejos de nosotros. Está hablándonos a nuestra vida, está hablándonos en nuestra actualidad. ¿Y cómo podemos ver eso? Te voy a em, te voy a compartir algunos aspectos para ayudarte a profundizar en esta meditación personal. Comencemos. Bien, el primer aspecto que tomaremos en cuenta es cuando la lectura nos habla de los prodigios que se han hecho en ustedes. Los prodigios que se han hecho en ustedes. Dice por allí una frase, muchas vueltas da la vida.
cambiando el sentido de la frase tradicional. Diríamos, las vueltas dan mucha vida. Fíjense, la frase tradicional dice muchas vueltas da la vida, ¿cierto? Pero si cambiamos un poco el sentido, dice las vueltas dan mucha vida. Y podrían decir, bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué lo estás diciendo de esa manera? Hermanos, fíjense, a veces creemos que todo tiene que estar bien, que merecemos que nos tomen en cuenta, merecemos que nos escuchen, que nos deben un agradecimiento por lo que hacemos, nos deben un aplauso y nos acostumbramos a los prodigios que Dios obra cada día. Pero no siempre será así. No siempre Dios nos proporcionará esos momentos de gratuidad, esos momentos de reconocimiento. También nos pondrá delante de nosotros momentos difíciles. También las vueltas, los problemas nos sacan del letargo y la indiferencia. Cuando nos enfrentamos a problemas, cuando nos enfrentamos a dificultades, allí las vueltas dan mucha vida. Esos, esas dificultades es lo que nos sacude y nos vuelve a la vida. ¿Por qué? Porque nos abre los ojos. Entonces, hay que aprovechar esos momentos de esas vueltas que da la vida, que nos traen los problemas, que nos traen las dificultades, para entonces detenernos y darnos cuenta. Preguntémonos, ¿fortalezco el corazón en tiempos de consolación y bendición para resistir en los momentos de tribulación? Es decir, aprovecho esos momentos que tengo de gran consolación, de gran bendición, para prepararme para esos momentos de tribulación, porque la vida es un sub y baja y vamos a tener esos momentos. ¿Cómo los estoy enfrentando? Muchas vueltas da la vida, pero las vueltas también pueden darnos mucha vida. Es decir, esas dificultades podemos aprovecharlas para que nos den vida. Segundo aspecto, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia. Es una advertencia fuerte de Jesús. Fíjense, en, en la Edad Media usaban el cilicio. El cilicio era un instrumento de castigo, de penitencia, que voluntariamente lo asumía el cristiano, el católico, para mortificarse, pensando que esa mortificación, que ese sufrimiento provocado era agradable a Dios. Nos dice un escritor de esa época llamado Beda, nos dice, en cilicio que tejido de pelo de cabra significa la áspera memoria del pecado que punza, en ceniza representando la consideración de la muerte por la que nos reducimos a polvo, además sentados, significa la humildad de la conciencia. Fijémonos en todos estos detalles, el cilicio, la ceniza, son símbolos de humildad. Los prodigios y bendiciones que Dios nos da son para que mejoremos nuestra vida y no para que la echemos a perder.
Es bueno de vez en cuando mortificarnos, es bueno de vez en cuando ofrecer pequeños sacrificios, no a nivel de estos sufrimientos que veían que hacían en el antiguo, como el silicio, como el sayal, eh, como la flagelación. Esa era otra forma de provocarse sufrimiento. No, el Señor no quiere ese tipo de sufrimiento. El Señor sí quiere pequeños sacrificios que le podamos ofrecer en el día a día, como por ejemplo quedarse callado cuando nos insultan, eh, por ejemplo, no reaccionar mal si estoy acostumbrado a ser una persona que soy fácil a la ira, tantos sacrificios que pudiésemos ofrecer, nuestras comodidades, ofrecer un día, por ejemplo, hoy es día viernes, los días viernes son penitenciales, entonces, ¿qué le puedo ofrecer al Señor para agradarle? Algo que me mortifique mi carne. Bueno, si hace mucho calor, por ejemplo, voy a ofrecer ese calor y no voy a encender el aire acondicionado. Evito una comodidad para ofrecerle al Señor lo que está sucediendo. Eh, no es provocarme un sufrimiento, sino evito el ponerme cómodo. Entonces, todas estas cosas nos traen humildad y nos traen conversión. Allí es donde Jesús dice, si hubieran hecho penitencia, si hubieran tomado en cuenta esos momentos de sacrificio, preguntémonos, ¿correspondo a Dios por todos esos dones que me da, ofreciéndoles pequeños sacrificios y mortificaciones? Vivo en constante búsqueda de santidad, de ser mejor persona, mejor amigo, mejor papá, mejor mamá, mejor hermano de comunidad, mejor servidor. Tercer aspecto, en los que el que los escucha a ustedes, a mí me escucha, dice Jesús. Escuchar la Sagrada Escritura es escuchar a Dios. Quien la medita diariamente, como tratamos de hacer aquí en este canal, conoce el corazón, la mente y los deseos de Dios. Es aquí escudriñando la palabra, escuchando la palabra, profundizando en ella, meditándola, es donde escuchamos el corazón de Dios. ¿Qué quieres de ti? ¿Qué quiere de mí el Señor? Pues aquí lo vamos a encontrar, escudriñando y escuchando la voz de Dios en la Sagrada Escritura. Entonces, medito todos los días la palabra, hago ese esfuerzo de interiorizar esta palabra y llevarla a mi corazón. ¿Qué habla mi boca con los demás? Hablo de la palabra de Dios en la cual me he sentido cuestionado, cuestionada, en la cual me he sentido movido a meditar en mi día a día y por tanto la transmito en mis palabras, en mis acciones. Después de una misa en familia, pregunta a tus hijos de qué trató el Evangelio y qué enseñanza y propósito concreto pueden sacar. Trata de compartir con ellos y de hacerlos reflexionar. ¿Para qué? Para que valoren esa voz de Dios que está allí en la Sagrada Escritura. Hermano y hermana, aprovechemos cada momento que Dios nos ofrece para nuestra conversión. Te invito ahora a orar. Tercer paso de la lección divina, la oración. ¿Qué me hace decir el texto que acabamos de meditar? Te voy a compartir la oración que yo he escrito. Te invito a hacer la tuya y escribirla en tu cuaderno espiritual. Oremos. Padre bueno, gracias por tantos prodigios y milagros que has hecho en mi vida. Perdona por no corresponder con más amor y santidad. Dame el don de la conversión para poder transformarme más en ti.
Que tu palabra sea lámpara para mis pasos, luz en mi camino. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina, el propósito o el compromiso. ¿A qué me invita Jesús con este evangelio de hoy? Hermano y hermana, yo pienso que esta llamada que nos está haciendo Jesús hoy a escuchar su palabra, a no dejar pasar sus palabras, para aprovechar cada momento para nuestra propia conversión, es importantísimo, porque no sabemos el día ni la hora en que nos toque partir. Esta vida es pasajera y cada momento hay que aprovecharlo. Por tanto, hoy Jesús nos invita a ti y a mí a hacer este propósito de aprovechar cada palabra que escuchemos de Él para prestarle mucha atención y ponerla en práctica. Que estas lecciones divinas, hermanos y hermanas, sirvan cada día realmente para nuestra conversión. Pidamos esa gracia a nuestro Señor que nos ayude a interiorizar esta palabra y si no comprendemos, no nos apartemos, sencillamente sigamos adelante. Señor, tú sabes que no he comprendido bien lo que me quieres decir, pero dame tu gracia para que esta palabra pueda hacerse vida en mí y poco a poco tú me abras el entendimiento y me hagas ver lo que tú me estás pidiendo. Y poco a poco el Señor nos va a dar esa gracia para poder comprender, para poder interiorizar. No abandonemos el camino, no abandonemos la palabra de Dios sencillamente porque no la comprendemos de buenas a primeras. Recordemos que es difícil. Al principio tenemos muchas trabas a nivel espiritual, a nivel mental, porque tenemos muchas preocupaciones. Por tanto, la palabra se bloquea, no logra penetrar en nosotros, en nuestro entendimiento, pero no importa que nosotros comprendamos. Importa que estemos abiertos a la acción que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros y Dios tiene el poder para hacerlo. Entonces, nuestro propósito, permanecer firmes a la escucha de esta palabra para que sea Dios el que transforme nuestra vida. No seamos como aquellas ciudades del Antiguo Testamento que no quisieron escuchar, como aquellas ciudades del Nuevo Testamento que aún estando Jesús en medio de ellos no quisieron escuchar, no comprendían el mensaje, por tanto los echaron. No quisieron escuchar a los profetas, no quisieron escuchar a los discípulos cuando les predicaban. Sigamos adelante, hermanos, con mucha perseverancia, que Dios irá haciendo la obra en nosotros. Digamos, ven Señor, haz la obra en mí, aunque no comprenda, aunque no entienda, aunque se me haga difícil, aquí estoy, Señor. A ver, te leo en los comentarios, ¿a qué te mueve esta lectura? ¿Te compromete? ¿Quieres seguir adelante? ¿Te animas a no dejar, a no abandonar este camino de la lección divina, a seguir perseverando hasta el final? Te leo en los comentarios. Bien, y hemos llegado al final. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Recuerda compartir, recuerda apoyarme con el dedito arriba, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Hoy es viernes, le decimos a nuestra Madre, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, cuida de todos nosotros. Amén. Te digo hasta mañana, si así Dios lo permite. Dios te bendiga.